El 15 de marzo de 2022, a las 20:47, la central de emergencias de la policía de Memphis recibió una llamada urgente de una mujer identificada como Danielle Hope. Con voz temblorosa, reportó que su esposo, Jared Hope, de 27 años, había sido herido de bala frente a la puerta de su departamento. Según relató, se encontraba dentro del apartamento cuando escuchó una serie de ruidos secos, similares a disparos. Su vecina, que también los oyó, fue quien llamó primero a emergencias, proporcionando la dirección a los oficiales. La patrulla más cercana, con los oficiales Patrick O'Connell y Rachel García, llegó en menos de 5 minutos. Lo que encontraron fue alarmante. Jared estaba tendido en el suelo, inmóvil, con señales evidentes de una lesión grave. A pocos centímetros de su cuerpo, se hallaban 6 casquillos de bala de 9. A pesar de su estado crítico, aún mostraba signos vitales, aunque no respondía al entorno. Uno de los daños más severos se localizaba en la zona lateral de su cabeza. Danielle, con voz entrecortada, dijo que había estado escondida detrás del sofá durante el ataque y que no había visto al agresor. Aseguró que solo salió cuando dejó de escuchar ruidos. Al interrogarla brevemente, los oficiales notaron que no tenía sangre visible ni en la ropa ni en las manos, algo que les pareció inusual considerando lo que acababa de suceder en el umbral de su hogar. La escena del crimen planteaba más preguntas que respuestas. El interior del apartamento estaba impecable. No había señales de forcejeo, robo ni desorden. Las pertenencias personales estaban en su sitio, los dispositivos electrónicos intactos y la ventana del salón cerrada y asegurada desde dentro. El cerrojo principal no presentaba daños, lo que indicaba que quien hubiera entrado al apartamento probablemente usó una llave o fue invitado a pasar. Nada parecía indicar que se tratara de un robo común. Por protocolo, el caso fue inmediatamente transferido al Departamento de Delitos Mayores. En cuestión de minutos, el detective Robert Grayson fue asignado a la investigación. Al llegar, Grayson inspeccionó cuidadosamente la escena. Le llamó la atención un detalle importante. En la mesa auxiliar cercana al cuerpo se encontraban huellas digitales frescas que, más tarde, se confirmarían como pertenecientes a Danielle. No había manchas de sangre sobre ellas, lo que sugería que fueron dejadas antes o después del ataque, pero no durante. Además, notó que la cerradura del apartamento no mostraba signos de haber sido forzada. Grayson formuló su primera hipótesis. Alguien con acceso al hogar había planeado cuidadosamente ese ataque. Mientras los paramédicos estabilizaban a Jared y lo trasladaban de urgencia al hospital más cercano, los oficiales comenzaron a tomar declaraciones preliminares. Danielle repetía que había entrado en pánico, que no vio nada, que no sabía quién ni por qué alguien querría hacerle daño a su esposo. Sin embargo, Grayson no dejaba de observar su lenguaje corporal, su mirada evitativa, su tono monocorde, sus manos perfectamente limpias. Para un detective con 20 años de experiencia, esas eran señales que no pasaban desapercibidas. El informe inicial indicó que las lesiones fueron provocadas desde muy cerca, con clara intención de causar daño significativo. Para Grayson, eso cambiaba el enfoque. No estaban ante un crimen aleatorio. Era, claramente, un ataque personal y premeditado. La verdadera pregunta era quién lo había ejecutado y por qué. A las 21:10, el equipo de paramédicos ya trabajaba en la escena. Jared Hope seguía con vida, aunque su estado era crítico. Presentaba múltiples lesiones graves en distintas partes del cuerpo, compatibles con un ataque intencional a corta distancia. Las heridas sugerían una agresión desde una distancia muy corta. No se trataba de tiros al azar. Los socorristas lo estabilizaron lo mejor posible y lo trasladaron de inmediato al hospital regional bajo ventilación asistida. Mientras tanto, los agentes O'Connell y García comenzaron el procedimiento estándar de preservación de pruebas y ampliaron el perímetro. Todo apuntaba a un ataque directo y deliberado. La versión que Danielle ofreció en su primera declaración fue simple. Según ella,
Jared había llegado a casa minutos antes, entrado con normalidad, y ella, desde el salón, escuchó varios sonidos secos que identificó como disparos. No gritó, no intentó acercarse. Dijo haberse escondido tras el sofá hasta que creyó que el peligro había pasado. Solo entonces llamó al 911. Su comportamiento levantó sospechas entre los oficiales. Si bien el shock emocional era comprensible, la frialdad con la que narraba los hechos contrastaba con la intensidad de la escena. El detective Robert Grayson, recién incorporado al caso, se centró en los detalles logísticos. Solicitó los primeros informes de balística y ordenó un barrido completo del apartamento. Nada indicaba que el atacante hubiera forzado la entrada. La cerradura principal estaba intacta. Las ventanas cerradas por dentro, no había signos de violencia en el entorno inmediato. Además, los objetos de valor, ordenadores, joyas, tarjetas de crédito, estaban en sus lugares. Solo faltaba la billetera de Jared, que según Daniel contenía alrededor de $100. ¿Un robo mal ejecutado o una puesta en escena? Grayson ya se inclinaba por la segunda opción. Los vecinos fueron interrogados de inmediato. Ninguno vio huir a ninguna persona, ni escuchó voces antes de los disparos. Una vecina del tercer piso confirmó haber oído ruidos similares a petardos, seguidos de pasos apresurados, pero no pudo identificar a nadie. Otro detalle llamó la atención de Grayson. El timbre de la puerta principal no funcionaba. El cableado había sido manipulado, como si alguien hubiera querido evitar hacer ruido al llegar. Eso sugería conocimiento del lugar y acceso previo. Daniel, por su parte, reiteraba su desconocimiento. Dijo no saber quién querría hacerle daño a su esposo. Explicó que la billetera era lo único que faltaba y que el agresor debía haber huido rápidamente. Sin embargo, su relato no respondía a la pregunta más importante. ¿Por qué alguien habría disparado 6 veces y no se habría llevado nada más? Grayson pidió un análisis de huellas en las superficies cercanas al cuerpo. En la mesa auxiliar, junto a la entrada, aparecieron huellas de Daniel. Lo llamativo era su ubicación, justo al lado de donde yacía Jared. Ninguna otra persona parecía haber tocado esa zona. Mientras avanzaban las primeras horas de investigación, la idea de un robo perdía fuerza. La precisión de los disparos, la aparente familiaridad del atacante con el entorno y la falta de desorden sugerían otra cosa. Grayson ordenó examinar las finanzas de la pareja y pidió acceso a los registros telefónicos de ambos. Lo que comenzó como una posible intrusión violenta ya se perfilaba como algo mucho más personal. Mientras Jared permanecía en coma inducido en la unidad de cuidados intensivos, la investigación tomó un nuevo rumbo. El detective Grayson dirigió su atención a Daniel Hope, centrando los esfuerzos en reconstruir su perfil personal y profesional. A simple vista, su imagen era intachable. Enfermera titulada, empleada en una clínica privada con buenas referencias, sin antecedentes disciplinarios ni quejas laborales. Sus colegas la describían como puntual, meticulosa y emocionalmente estable. Ningún indicio evidente sugería vínculos con actividades delictivas o comportamientos problemáticos. Sin embargo, Grayson no se dejó engañar por las apariencias. Un análisis más detallado reveló un elemento que cambió la dirección de la investigación. En enero de 2022, apenas 2 meses antes del ataque, Jared había suscrito una póliza de seguro de vida por un valor de $500,000. La beneficiaria única, Danielle Hope. La documentación mostraba que ella misma lo acompañó a la aseguradora y que fue quien gestionó buena parte del proceso administrativo. La policía solicitó información a la compañía de seguros y descubrió que, semanas después del ingreso hospitalario de Jared, Danielle había solicitado un adelanto del seguro, justificando gastos médicos y necesidades emergentes. Recibió $50,000. Con ese dinero, según el registro bancario, saldó varias deudas pendientes, cerró 2 tarjetas de crédito y realizó una transferencia significativa a una cuenta personal recientemente abierta. Los movimientos no constituían delito,
pero su coincidencia temporal con el ataque levantó sospechas. Al ser interrogada por segunda vez, Danielle explicó que había actuado por precaución, preparándose ante la posibilidad de una larga hospitalización. Alegó que, como esposa legal, tenía derecho a tomar esas decisiones sin necesidad de autorización judicial. Las versiones comenzaban a mostrar inconsistencias. Grayson solicitó acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad del edificio y del estacionamiento. En varias de ellas, se observaba a un hombre que visitaba el apartamento de los Hope con regularidad, siempre en horarios nocturnos, y generalmente cuando Jared no estaba presente. Vecinos confirmaron que lo habían visto al menos en 3 ocasiones distintas, subiendo solo al 3er piso, donde vivían los Hope. Nunca lo vieron con Jared, solo con Danielle. Las imágenes permitieron identificar parcialmente el vehículo que conducía, un SUV gris con placas estatales de Tennessee. El número de matrícula llevó a un nombre: Terrell Slater, instructor personal de un gimnasio ubicado a pocas cuadras del domicilio de los Hope, sin antecedentes penales ni reportes previos, pero con una presencia constante en la vida de Danielle durante los últimos meses. La relación entre ambos aún no estaba clara, pero su frecuencia generaba preguntas. Grayson pidió acceso al historial telefónico de Danielle. Tras obtener una orden judicial, el equipo de análisis forense digital revisó mensajes y llamadas. Entre los contactos frecuentes figuraba el número de Slater. Las conversaciones, aunque cuidadosas, incluían frases ambiguas, con tonos afectivos y comentarios que iban más allá de una amistad común. Uno de los mensajes, fechado el 13 de marzo, 2 días antes del ataque, decía: «Todo se resolverá pronto». La información fue suficiente para citar a Danielle a una nueva declaración. Al ser consultada sobre su vínculo con Slater, lo describió como un conocido del gimnasio, negando cualquier tipo de relación personal. No obstante, la evidencia acumulada comenzaba a dibujar un panorama más complejo y menos casual. Terrell Slater figuraba ahora como un punto central en la investigación. Con 31 años, instructor de fitness, sin antecedentes judiciales, ni denuncias en su contra, proyectaba una imagen carismática y profesional. Trabajaba en un gimnasio ubicado a tan solo 4 cuadras del domicilio de los Hope, lo que facilitaba su contacto frecuente con Danielle. La revisión de las grabaciones de seguridad confirmó al menos 7 visitas suyas al edificio entre principios de febrero y el día del ataque. En todas las ocasiones, su vehículo, un SUV gris, estuvo estacionado frente al complejo entre las 10 y las 20, franja horaria en la que Jared acostumbraba estar en su oficina. El dato que más llamó la atención del detective Grayson fue que el SUV de Slater estaba presente la tarde del 15 de marzo, el día del intento de homicidio. El vehículo fue registrado por las cámaras del estacionamiento a las 18:37, permaneciendo en el lugar durante casi 2 horas. A las 20:20 ya no estaba. La coincidencia temporal con los disparos resultaba demasiado precisa para ignorarla. Al ser entrevistado informalmente, Slater afirmó que en ese momento estaba dictando una sesión de entrenamiento privado en el gimnasio. No obstante, el establecimiento no contaba con cámaras internas y la administración no pudo verificar su presencia con certeza. Grayson solicitó acceso a las comunicaciones entre Slater y Danielle. Con una orden judicial en mano, los peritos accedieron a los registros telefónicos y de mensajería. Lo que descubrieron era revelador. En los intercambios se evidenciaba una relación más profunda de lo que Danielle había admitido. Las conversaciones incluían mensajes con tintes afectivos, planes de encuentros y, lo más alarmante, una frase enviada por Slater 2 días antes del atentado: «Todo se resolverá pronto. Confía en mí». La ambigüedad del mensaje no era suficiente para implicarlo directamente, pero añadía peso a las sospechas sobre su participación o conocimiento previo del crimen. Danielle fue citada nuevamente. Cuando se le presentó la evidencia de los mensajes, cambió su versión inicial.
reconoció que mantenía una relación personal con Slater, aunque la minimizó calificándola de flirteo sin compromiso. Negó que existiera una intención de dañar a su esposo y aseguró que Slater no tenía ningún motivo para involucrarse en un acto violento. Su testimonio fue registrado, pero no logró disipar las dudas. Para Grayson, la insistencia en negar cualquier planificación, incluso frente a pruebas circunstanciales, revelaba una estrategia defensiva bien calculada. En paralelo, surgió un nuevo testimonio. Killa Wallace, enfermera del turno nocturno en el hospital donde Jared estaba internado, declaró haber presenciado una situación inquietante a principios de mayo. Según su informe, encontró a Daniel fue vista interactuando sin autorización con el equipo médico asignado a Jared. La intervención inmediata del personal evitó cualquier consecuencia médica, y el hecho fue entonces interpretado como una confusión. Sin embargo, ante el nuevo contexto, el incidente tomó una connotación distinta. La dirección médica entregó los registros de acceso a la sala, confirmando que Daniel había estado sola con Jared durante varios minutos, sin justificación clínica. La acumulación de estos elementos transformó la naturaleza de la investigación. Ya no se trataba solo de reconstruir un ataque ocurrido en la calle Willow, sino de indagar en una posible cadena de intentos sistemáticos de acabar con la vida de Jared Hope. El móvil económico, los vínculos emocionales y las acciones recientes de Daniel comenzaban a perfilar un patrón de conducta que no podía explicarse como mera coincidencia. Mientras Jared permanecía en coma inducido, el entorno familiar comenzaba a fragmentarse de manera silenciosa. A pesar de la atención médica constante, los pronósticos no ofrecían seguridad sobre su recuperación. En ese contexto incierto, Daniel Hope inició discretamente los trámites para vender la vivienda conyugal. Según los registros de bienes raíces, la propiedad fue puesta en el mercado el 2 de abril y, en menos de un mes, se formalizó un acuerdo de compraventa. La transacción se llevó a cabo sin objeciones legales, dado que Daniel figuraba como cotitular del inmueble. A finales de junio de 2022, la vivienda ya estaba vacía. Daniel abandonó Memphis y se trasladó a Honolulu, Hawái. El cambio de residencia fue comunicado como una necesidad emocional, una nueva etapa, lejos del lugar donde se produjo el trauma. Sin embargo, el traslado no se realizó en soledad. Documentos migratorios y registros bancarios confirmaron que Terrell Slater viajó junto a ella y alquiló un apartamento en el mismo complejo residencial. La mudanza fue financiada, al menos en parte, con el segundo anticipo del seguro de vida, recibido por Daniel en julio. Esta vez, la aseguradora le otorgó $150,000 adicionales, tras presentar informes médicos actualizados que describían a Jared como paciente en estado vegetativo, sin expectativas de mejora a corto plazo. La adquisición de una propiedad en Honolulu fue realizada al contado. El apartamento, modesto pero ubicado en una zona residencial de alto valor, fue registrado únicamente a nombre de Daniel. El movimiento financiero, aunque legal, despertó sospechas al ser comparado con el estado de su esposo, aún hospitalizado en Memphis. La frialdad de las decisiones patrimoniales contrastaba con la imagen pública de una esposa preocupada. Mientras tanto, Tamara Hope, madre de Jared, se mantuvo al lado de su hijo. Visitaba el hospital diariamente, participaba en reuniones con médicos y seguía de cerca cada detalle del tratamiento. Fue ella quien insistió en que no se desconectaran los sistemas de soporte vital, a pesar de que Daniel había sugerido lo contrario durante una junta médica en mayo. Según el testimonio del personal, Daniel argumentó que Jared no hubiera querido prolongar artificialmente su sufrimiento. La objeción de Tamara y la falta de una directiva médica firmada impidieron cualquier acción definitiva. La percepción del personal clínico también comenzó a cambiar. Enfermeras y médicos coincidían en que la actitud de Daniel era distante. Aunque cumplía con las visitas programadas, no mostraba vínculos afectivos evidentes, ni realizaba preguntas sobre la evolución neurológica de su esposo. La enfermera Killa Wallace
misma que reportó el incidente con el respirador, decidió compartir voluntariamente una grabación obtenida de una cámara de seguridad instalada por el hospital para fines internos. En el video, fechado el 6 de mayo, se observa a Danielle entrando en la sala de Jared, mirando a ambos extremos del pasillo y acercándose luego al equipo médico. El incidente quedó registrado oficialmente como intento de manipulación no autorizada. Aunque no se formalizó una denuncia penal en ese momento, la grabación fue incorporada al expediente. Para el detective Grayson, el conjunto de acciones de Danielle, desde la venta del hogar hasta el intento de finalizar el tratamiento, evidenciaba una intención progresiva de desvincularse de la vida de su esposo. En diciembre de 2022, 9 meses después del atentado, Jared Hope abrió los ojos por primera vez desde que ingresó en estado crítico al hospital. El despertar no fue inmediato ni completo, pero marcó un punto de inflexión inesperado en una historia que parecía haberse enfriado. Durante semanas, los médicos observaron una mejora gradual en sus signos neurológicos. Reconocía rostros. Respondía con movimientos leves y, aunque no podía hablar con fluidez, empezaba a formar palabras. La presencia constante de su madre facilitó su rehabilitación inicial, y fue con ella con quien logró articular sus primeras frases comprensibles. A mediados de febrero, Jared logró expresar un recuerdo clave. Afirmó que había visto a Danielle con un arma en las manos la noche del ataque. Según su reconstrucción fragmentada, escuchó su voz antes del primer disparo. No recordó haber discutido ni presenciado a nadie más en la casa. El recuerdo más claro era el de su esposa, apuntándole con decisión. Ese testimonio fue registrado formalmente por el equipo médico y posteriormente entregado al detective Robert Grayson, quien aún seguía vinculado al caso, aunque éste no había avanzado judicialmente en meses. El testimonio de Jared motivó una reactivación de la investigación. Grayson solicitó una revisión completa de las actividades financieras y logísticas de Danielle tras su salida de Memphis. Se identificaron transferencias de grandes sumas a cuentas en Hawái, la compra de un inmueble sin financiación bancaria y el uso de tarjetas vinculadas a la indemnización del seguro. Además, se identificó una transacción relevante: la compra de un arma registrada bajo una identidad falsa, con fecha anterior al ataque. La adquisición se vinculaba indirectamente a Terrell Slater, quien admitió haber realizado el trámite como un favor personal, aunque insistió en desconocer su verdadero uso. Jared continuaba su recuperación con lentitud. La terapia física le permitía caminar cortas distancias con ayuda, y la terapia del habla mejoraba su capacidad de comunicación. Sin informar al personal médico ni a las autoridades, comenzó a planear un viaje. Usando una cuenta bancaria no asociada a su nombre principal, adquirió un pasaje hacia Honolulu. Compartió la decisión solo con su madre, quien trató de disuadirlo, pero Jared se mostró decidido. Quería confrontar a Danielle directamente y obtener respuestas que, según él, solo ella podía darle. En marzo de 2023, Jared abordó un vuelo sin declarar su salida a la policía. El viaje fue cuidadosamente planeado. Reservó alojamiento a nombre de un tercero. Utilizó una tarjeta prepagada y evitó el contacto con conocidos. Grayson no fue informado de este movimiento hasta semanas después. Para el detective, el silencio de Jared reflejaba una mezcla de desconfianza institucional y deseo personal de cerrar un ciclo que había alterado su vida por completo. Desde el punto de vista clínico, Jared aún era considerado vulnerable. Sin embargo, su determinación y el carácter metódico de sus acciones mostraban una voluntad clara de actuar por cuenta propia. La justicia formal se encontraba estancada. Jared, en cambio, había decidido avanzar, guiado por la necesidad de enfrentar el origen del silencio que lo había mantenido al borde de la muerte. En junio de 2024, Jared Hope llegó a la isla de Oahu. No notificó a las autoridades ni buscó contacto con el sistema judicial. Su viaje fue planificado con discreción, utilizando un pasaporte válido y una identidad plenamente legal, pero empleando métodos que evitaran rastros evidentes.
Reservó una habitación por una sola noche en un hotel cercano al centro comercial Ala Moana. Pagó en efectivo y evitó cualquier tipo de interacción innecesaria. Su estado físico seguía siendo limitado. Caminaba con dificultad, necesitaba asistencia ocasional y sufría episodios de fatiga neurológica. Aún así, avanzó con la convicción de alguien que ya no aceptaba la pasividad. Esa misma noche, las cámaras de seguridad del edificio donde residía Daniel Hope registraron su ingreso a las 20:54. Llevaba ropa sencilla y no portaba equipaje visible. El ascensor lo llevó directamente al cuarto piso, y su presencia en el edificio duró menos de una hora. No existen registros visuales del interior del apartamento, pero el análisis posterior determinó que no hubo intervención de terceros. Según el informe forense, la muerte de Daniel ocurrió entre las 21:00 y las 21:30. El informe indicó que la causa del fallecimiento fue una obstrucción respiratoria durante el forcejeo. Se identificaron indicios de un enfrentamiento físico entre ambas partes. El análisis de ADN confirmó que el material biológico pertenecía a Jared. La escena presentaba contradicciones. En la cocina, la policía encontró un cuchillo con huellas de Daniel, pero sin rastros de sangre. No se hallaron armas de fuego ni objetos contundentes. No había desorden significativo, ni señales de robo. La entrada no fue forzada. La hipótesis inicial fue la de una confrontación personal que derivó en una lucha. El hecho de que Daniel tuviera heridas defensivas y Jared marcas compatibles con intentos de protección orientó la investigación hacia una situación de conflicto físico mutuo. Jared abandonó el edificio a las 21:48. No regresó al hotel. Según registros de cámaras públicas, tomó un taxi hacia el distrito de Ayea, donde se hospedó durante una semana en una propiedad de alquiler temporal reservada bajo un nombre falso. Durante esos días, la policía hawaiana emitió una orden de detención en su contra. Al no ser localizado, se inició una búsqueda activa, sin éxito. Los medios locales publicaron su imagen, y el caso generó atención pública inmediata por el trasfondo previo del intento de homicidio en Memphis. Sin embargo, en septiembre de 2024, Jared Hope se presentó voluntariamente en una comisaría de Memphis. Lo hizo sin abogado, sin advertencia previa y en aparente estado de calma. Declaró haber reaccionado para protegerse durante una confrontación física iniciada por la otra persona. Afirmó que su objetivo no había sido la venganza, sino obtener una confesión. El detective Robert Grayson, aún vinculado al caso, se hizo cargo de la nueva declaración. Se reabrió el expediente con un enfoque distinto. Ya no se trataba de una víctima, sino de un posible homicida con un pasado documentado de trauma, pérdida y silencio acumulado. En septiembre de 2024, Jared Hope fue detenido en Memphis para responder ante la justicia por los hechos ocurridos en relación con Daniel Hope. El procedimiento se realizó sin resistencia, y su entrega voluntaria fue considerada por la Fiscalía como un gesto que no modificaba la gravedad del caso, pero sí influía en la percepción pública. Jared fue trasladado a una unidad de detención preventiva, donde permaneció en observación médica. Su estado físico seguía siendo frágil, con limitaciones motoras evidentes y episodios de pérdida de equilibrio que fueron documentados por el personal penitenciario. La investigación fue retomada por el detective Robert Grayson, quien conocía todos los antecedentes del caso. Durante el interrogatorio inicial, Jared afirmó que había viajado a Hawái con la intención de obtener un reconocimiento verbal de los hechos por parte de Daniel. Según su versión, la confrontación comenzó de forma verbal y derivó en un enfrentamiento físico cuando ella tomó un cuchillo de la cocina. Declaró haber reaccionado instintivamente, forcejeando por el control del arma y, en medio del conflicto, provocando accidentalmente su muerte por asfixia mecánica. La Fiscalía encargó una revisión independiente de las pruebas forenses. El informe confirmó la presencia de lesiones en ambos involucrados. Jared mostraba señales de haber estado involucrado en una situación física intensa.
mientras que Danielle tenía marcas que sugerían que había intentado defenderse durante el enfrentamiento. El objeto hallado en la escena contenía huellas de solo una persona, sin rastros adicionales que vincularan a terceros. La distribución de los objetos y la ausencia de elementos de valor robados descartaban la hipótesis de un robo. Un giro decisivo se produjo cuando se localizó el arma utilizada en el atentado de marzo de 2022. Fue hallada en el entretecho de una vivienda contigua a la antigua residencia de los Hope, durante una inspección de rutina. Era un arma cuyo origen estaba vinculado a una compra realizada con datos no verificados a inicios de 2022. Las pruebas dactilares revelaron la presencia de huellas parciales de Danielle. El peritaje confirmó que se trataba del mismo objeto usado en el ataque contra Jared. Ante este hallazgo, Grayson solicitó una nueva declaración de Terrell Slater. Bajo juramento, Slater admitió que había comprado el arma a petición de Danielle, creyendo que era para su protección personal. Aseguró no haber participado en el ataque y sostuvo que Danielle le había dicho que nadie saldría herido. Su testimonio, aunque limitado, reforzó la línea de investigación sobre una planificación premeditada con móviles económicos. La fiscalía evaluó su implicación, pero decidió no presentar cargos, centrándose en el núcleo del caso. El testimonio de Jared, combinado con los nuevos hallazgos materiales y la declaración de Slater, permitió redefinir la narrativa. Danielle quedó formalmente señalada como autora intelectual y material del intento de homicidio ocurrido en Memphis. El desenlace posterior fue considerado, en el contexto judicial, como consecuencia de un intento previo de impedir que la verdad saliera a la luz, que contra toda expectativa había sobrevivido y regresado. El juicio contra Jared Hope comenzó en noviembre de 2024 en el Tribunal del Condado de Shelby, en Memphis. La acusación formal era homicidio en segundo grado por la muerte de Danielle Hope, ocurrida en Hawái. El proceso atrajo atención mediática nacional debido a los elementos inusuales del caso. Un sobreviviente de intento de asesinato acusado de matar a su agresora meses después. La fiscalía argumentó que Jared viajó con una intención clara de confrontar y castigar. Sostuvieron que el desplazamiento a otra jurisdicción, la ocultación de identidad durante el viaje y la huida tras los hechos eran indicios de premeditación. La defensa, por su parte, presentó el caso como una reacción humana dentro de un marco de legítima defensa. El abogado defensor subrayó el historial médico de Jared: daño cerebral parcial, parálisis del lado derecho, pérdida de memoria episódica y trastorno por estrés postraumático. Se aportaron informes psiquiátricos que confirmaban cuadros de ansiedad crónica, ataques de pánico y dificultades para procesar estímulos en situaciones de conflicto. La defensa alegó que Jared no actuó movido por venganza, sino por miedo, impulsado por la creencia de que su vida volvía a estar en peligro. Durante el juicio, se presentaron como pruebas las grabaciones de las cámaras de seguridad del edificio en Honolulu, el análisis forense de la escena del crimen y los registros de ADN bajo las uñas de Danielle. También se escuchó el testimonio del propio Jared, quien declaró con voz pausada, ayudado por un terapeuta del habla. Relató su visita a Danielle como un intento de obtener una confesión personal, una explicación directa. Describió cómo ella tomó un cuchillo, cómo comenzó el forcejeo y cómo, en medio del miedo, él intentó contenerla. Su relato fue coherente con los hallazgos físicos, aunque incompleto en detalles. El testimonio de la madre de Jared, Tamara Hope, aportó una visión cercana del deterioro emocional que él sufrió desde el atentado. Habló de su aislamiento, de su rechazo a los medios y de la persistente desconfianza hacia las instituciones. La enfermera Kaya Wallace también fue llamada a declarar. Confirmó el episodio del intento de manipulación del respirador en el hospital de Memphis y describió el comportamiento de Danielle como distante y calculador. Ambos testimonios ayudaron a perfilar una narrativa distinta a la que proponía la acusación.
La fiscalía, por su parte, tuvo dificultades para sostener la idea de una intención homicida clara. No existían mensajes, notas ni declaraciones que indicaran planificación del acto. El tiempo entre la recuperación de Jared y su viaje no fue considerado suficiente para construir un plan premeditado. La defensa insistió en que todo se desarrolló en cuestión de segundos y que Jared, limitado física y emocionalmente, actuó por instinto. El 20 de diciembre de 2024, tras deliberar durante 18 horas, el jurado declaró a Jared Hope no culpable. El tribunal consideró que su actuación constituía legítima defensa bajo las circunstancias específicas del caso. Con ese fallo, se cerró formalmente la causa por la muerte de Danielle Hope. Simultáneamente, el intento de asesinato de marzo de 2022 fue archivado con ella como única responsable. Después del fallo absolutorio, Jared Hope regresó a Memphis, pero su vida no recuperó ni el ritmo ni la forma que alguna vez tuvo. Aunque fue exonerado judicialmente, las consecuencias emocionales y físicas persistieron como cicatrices profundas. Ya no vivía en la casa familiar, ni mantenía vínculos con antiguos colegas. Su empleo anterior como contador había quedado definitivamente atrás, y no mostró interés en retomarlo. Sobrevivía gracias a una pensión por discapacidad y a una fracción residual del seguro, administrada por su madre. Evitaba apariciones públicas y rechazaba cualquier invitación a entrevistas, incluso aquellas con fines humanitarios o documentales. En el vecindario donde creció, pocos sabían realmente lo que había ocurrido más allá de los titulares. Jared salía poco. Solía caminar por el parque con apoyo de un bastón y rara vez sostenía conversaciones largas. Algunos residentes lo saludaban con cautela. Otros lo observaban con incomodidad. En su entorno inmediato, solo su madre, Tamara Hope, seguía cerca. Continuaba encargándose de sus citas médicas, organizando sus finanzas y manteniendo la casa que alquilaron tras su regreso. En privado, Tamara reconocía que su hijo ya no era el mismo. Hablaba menos, dormía mal y evitaba cualquier tema relacionado con su pasado reciente. Por otro lado, Terrell Slater desapareció del radar público. Tras colaborar con la fiscalía, vendió su coche, cerró sus redes sociales y se trasladó fuera del estado. No se emitieron cargos en su contra, pero su nombre quedó asociado al caso en múltiples archivos y reportajes. Las autoridades no lo buscaron más allá de su testimonio, y él no volvió a pronunciarse. Su imagen, aunque formalmente limpia, quedó marcada por su cercanía con Danielle Hope y su papel ambiguo en la cadena de eventos. El detective Robert Grayson redactó el informe final del caso el 15 de enero de 2025. El documento concluyó oficialmente una investigación que se extendió por casi 3 años. Según el archivo cerrado, la agresión hacia Jared Hope fue premeditada y respondía a intereses personales vinculados a factores financieros y facilitado por un entorno emocional en deterioro. El arma del crimen fue adquirida con documentos falsos y la escena fue manipulada para simular un robo. La falta de cooperación de Danielle y las acciones posteriores, incluyendo la tentativa de desconexión hospitalaria, reforzaron la teoría de premeditación. El fallecimiento de Danielle fue considerado consecuencia de una reacción defensiva dentro de un escenario límite. El caso se utilizó en academias policiales como ejemplo de cómo las dinámicas domésticas pueden ocultar riesgos letales y de cómo la apariencia de normalidad no garantiza inocencia. Se subrayó también la importancia de no subestimar a víctimas con traumas visibles e invisibles. Para Jared, sin embargo, no hubo cierre real. La justicia había hablado, pero el precio pagado fue irreversible. En su silencio cotidiano, quedaban ecos de preguntas sin respuesta. El expediente estaba archivado. Las heridas, en cambio, seguían abiertas. Amigos, antes de finalizar esta historia, es importante decir algunas palabras. Nuestro contenido está dedicado al análisis de eventos criminales, pero de ninguna manera justifica ni glorifica la violencia. Exploramos estos casos para comprender mejor sus causas y consecuencias.
Todos los hechos descritos forman parte de una narración ficticia, basada en investigaciones reales y análisis criminales. Mostramos la psicología de los delincuentes y el trabajo de las autoridades para resaltar la importancia de la justicia. Condenamos categóricamente cualquier forma de crimen y violencia. Esta historia no pretende romantizar los delitos, sino demostrar sus repercusiones y advertir sobre los peligros que pueden representar. Nunca intenten imitar lo que ven o escuchan en historias como esta. Cualquier acto delictivo conlleva consecuencias irreversibles. La conciencia sobre estos temas ayuda a construir un mundo más seguro. Gracias por su atención y por su enfoque reflexivo hacia estas historias.